Historias de la guerra de Troya. Capítulo 8. La vuelta de Ulises. Los griegos, que sobrevivieron a la guerra, emprendieron por fin el regreso al hogar. No fueron viajes fáciles. El mar, las tormentas y los dioses complicaron bastante la tarea. Algunos guerreros tardaron más y otros menos. Algunos ni siquiera llegaron. Otros llegaron, pero después de tanto tiempo encontraron las cosas muy cambiadas en sus tierras. De todos, el viaje más largo y fantástico fue el de Ulises, el inventor del caballo de madera. Ulises era rey de una isla pequeña, Ítaca. Allí habían quedado su mujer, la reina Penélope, y su hijo Telémaco, que era muy chico cuando su padre partió. El día que dejaron Troya rumbo a Ítaca, Ulises estaba muy contento. Mientras navegaban, les iba contando a sus soldados lo bella que era Penélope, cuánto la quería y extrañaba. También les habló del joven Telémaco, que ya debía de ser todo un hombre. Ulises no veía la hora de volver a estar con ellos. Habían pasado 10 años. Lamentablemente, la alegría de Ulises fue breve. El primer contratiempo surgió en Tracia, una isla donde desembarcaron para juntar provisiones y de la que tuvieron que huir enseguida con las manos vacías. Parece que a los tracios no les gustó nada la visita y atacaron a los griegos en la playa. Fue una lucha corta pero feroz. No había forma de ganar. Los tracios eran muchos más. Ulises y sus hombres treparon a los barcos y se alejaron rápidamente de allí. Ya bastante guerra habían tenido. Durante 7 días el viaje siguió sin problemas. El viento los empujaba amistosamente, pero al 8º día el cielo se cerró de golpe y se puso negro. Las nubes se amontonaron, cargadas de rayos. Las olas crecieron como gigantes. El viento aullaba. Los marineros recogieron las velas y se aferraron con fuerza a los mástiles. Las naves se bamboleaban de acá para allá. Parecían más frágiles que cáscaras de huevo. La tormenta duró un día entero. Cuando pasó, habían perdido el rumbo. Sin embargo, divisaron tierra. Era Siringe, la isla de los comedores de lotos. El loto era una fruta deliciosa, chiquita como una uva, de color anaranjado y gusto muy dulce. Hoy en día no se consigue por ningún lado, pero en Siringe crecía por todas partes. Por eso, los habitantes de la isla se pasaban el día entero tirados en la arena, rascándose los pies o yendo de acá para allá con cara de bobos, porque el loto hacía perder la memoria. Aquel que comía un loto olvidaba cómo se llamaba, cuántos años tenía, de dónde venía, todo. Ulises mandó 3 hombres a recorrer la isla. Lo primero que encontraron, claro, fueron lotos. Al probarlos, inmediatamente olvidaron quiénes eran, qué hacían ahí y para qué habían ido. Se acostaron en la arena y se pusieron a dormir la siesta sin la menor preocupación. Luego de 2 horas, viendo que no volvían, Ulises salió a buscarlos. Cuando los encontró, los 3 hombres ya estaban despiertos, sentados alegremente debajo de un árbol, comiendo lotos. ¿Se puede saber qué hacen acá?, los retó Ulises. Los hombres los miraron como si nunca lo hubieran visto en la vida. ¿Y se puede saber quién es usted?, preguntó uno. ¿Por qué no se sienta un ratito y prueba uno de estos?, preguntó otro, ofreciéndole un loto. Ulises vio la fruta y se dio cuenta de lo que pasaba. Levantó a sus hombres del suelo y los llevó hacia las naves. Enseguida volvieron a zarpar rumbo a Ítaca. Mientras se alejaban de la costa, los 3 marineros que habían comido lotos no entendían nada. «Ítaca», decían. «¿Qué Ítaca? Lo único que queremos es seguir comiendo fruta». Capítulo 9. Los cíclopes. Como en Siringe no consiguieron nada para comer y las provisiones escaseaban, los griegos se detuvieron al día siguiente en otra isla. Era la isla de los cíclopes, al sur de Italia.
Los cíclopes eran hijos de Poseidón, el dios del mar. Eran gigantes salvajes, seres malhumorados, sucios y solitarios que vivían en cuevas, cada uno por su lado. Medían cerca de 10 metros de altura y tenían un solo ojo, enorme y redondo, en el medio de la frente. Criaban ovejas y cabras y con su leche hacían queso. Ulises no conocía a los cíclopes y mucho menos sabía que vivían allí. Cargó unas ánforas de vino, eligió 12 hombres y salió a explorar la isla. El pasto era verde y tierno y abundaban los árboles frutales. De algunas rocas surgían cascadas de agua fresca. Había ovejas, mariposas y pájaros de colores que iban y venían cantando de un árbol al otro. «Lindo lugar», comentaban los griegos. Ninguno imaginaba que en un sitio tan agradable podían vivir seres tan espantosos. Después de mucho andar, cruzaron un bosque y llegaron hasta la entrada de una gruta. Allí vivía un cíclope llamado Polifemo, que en ese momento había llevado a pastar a su rebaño. Dentro de la gruta encontraron baldes con leche, miel y queso. Allí encendieron fuego, se sentaron a descansar y a comer. En eso sintieron retumbar la tierra. Eran los pasos de Polifemo, que volvía. Una sombra enorme oscureció la entrada de la caverna. Primero entraron las ovejas y las cabras, y después apareció el gigante. Los griegos se quedaron con la boca abierta. No les llegaban ni a la rodilla. «¿Qué hacen acá?», gruñó Polifemo. Su voz resonaba en las paredes de la gruta, como si fuera el eco de 1000 truenos. Ulises juntó valor y dijo: «Somos griegos, venimos de pelear en Troya y vamos hacia Ítaca. Una tormenta nos trajo hasta aquí». Polifemo se agachó y los miró a todos con su ojo negro y redondo. «Me parece muy bien», comentó. Después agarró a 2 hombres, les aplastó la cabeza y se los comió como si fueran un maní. ¡Qué horror! Los demás se pusieron a gritar y corrieron hacia la salida, pero Polifemo cerró la entrada con una roca pesadísima que ni 50 hombres hubieran podido mover. Por suerte, al cíclope ya se le había pasado el hambre. Se tomó un balde entero de leche, se acostó en el suelo y al rato se durmió. Ulises y los 10 hombres que quedaban discutieron qué hacer. Podían atacar a Polifemo ahora, pero si lo mataban estaban perdidos, porque no había forma de mover la piedra de la entrada. A la mañana siguiente, el cíclope se levantó temprano, agarró otros 2 griegos, los levantó en el aire y se los tragó. «Nada mejor que un buen desayuno», se relamió. Después corrió la roca de la entrada, sacó a su rebaño, colocó de nuevo la roca en su lugar y se fue. Los griegos estaban desesperados y muertos de miedo, iban de acá para allá pensando cómo salir. En un rincón de la caverna encontraron una pila de leña que Polifemo usaba para calentarse e iluminarse de noche. Entonces, una vez más, el ingenioso Ulises empezó a acariciarse la panza, saboreando una idea. «Traigan el tronco más largo que encuentren», dijo. «Vamos a afilarlo». Los hombres tomaron sus espadas y, como si fuera un lápiz gigante, se pasaron toda la tarde sacándole punta al tronco. Capítulo 10. Una basurita en el ojo. Esa noche, al volver, Polifemo se comió 2 hombres más. Después encendió un fuego y se sentó a descansar. Entonces Ulises tomó las ánforas de vino, que todavía le quedaban, se acercó con cuidado al cíclope y le dijo: «Señor, aquí tengo un vino delicioso que seguramente usted nunca probó». Polifemo miró al hombrecito que le hablaba, le quitó una ánfora de las manos y la vació de un solo trago.
exclamó. Muy rico, riquísimo. Dame más. Y se tragó otra ánfora de vino. ¿Cómo te llamas?, preguntó Polifemo. Mi nombre es Nadie, contestó Ulises. Bueno, Nadie, por haberme convidado este maravilloso vino, a ti te comeré último, dijo Polifemo. Ahora dame un poco más. Después de tomar todo el vino, Polifemo estaba un poco mareado. Se recostó, cerró su ojo y al minuto estaba roncando. De acuerdo con el plan, los griegos buscaron el tronco que habían afilado y pusieron su punta al fuego. Cuando estuvo bien caliente, lo levantaron entre todos, tomaron carrera y a la cuenta de 3 se lo clavaron al cíclope en el ojo. El grito que pegó el gigante fue tremebundo. Todos los pájaros de la isla salieron volando. Polifemo se levantó y empezó a manotear para todos lados, chocándose con las paredes. Se arrancó el tronco del ojo y llamó a los otros cíclopes que se juntaron fuera de la caverna. ¿Qué pasa?, preguntaron. ¡Estoy ciego!, gritaba. ¡Nadie me dejó ciego! ¡Es culpa de nadie! Este Polifemo está loco, comentó uno. Si nadie tiene la culpa, mejor nos vamos a dormir. Sí, agregó otro. Debe ser una pesadilla. Y cada uno volvió a su caverna. Furioso, Polifemo intentó comerse a los griegos que quedaban, pero estos esquivaban sus manotazos con facilidad. Cuando se hizo de día, Polifemo movió la roca de la entrada e hizo salir a las ovejas. Como estaba ciego y no quería que los griegos escaparan, hacía pasar las ovejas de a una, tocándoles el lomo. El astuto Ulises tomó una soga y ordenó a sus hombres que se pusieran cada uno debajo de una oveja bien gorda y peluda, pegados a la panza y bien atados. «Agárrense fuerte», les mandó. Después los ató para que no se cayeran, y así fueron saliendo de la caverna. Polifemo no se dio cuenta de nada. El último en salir fue Ulises. Cuando estuvieron lejos, se desataron y corrieron a encontrarse con los compañeros que habían quedado en los barcos. Estos los abrazaron y saltaron de alegría al verlos venir, porque ya los daban por muertos. Una vez en las naves, Ulises le gritó a Polifemo: «¡Bestia bruta! Eso es para que aprendas a no comer hombres indefensos». El cíclope comprendió que habían escapado. Corrió hacia la costa diciendo palabrotas, arrojando piedras enormes y agitando las aguas, pero los griegos ya estaban lejos. Una vez más izaban las velas y remontaban las olas, rezando a los dioses para llegar pronto al hogar. Pero Poseidón, dios del mar y padre de Polifemo, prometió vengar a su hijo algún día. Capítulo 11. El dueño de los vientos. La siguiente isla en la que pararon fue la del rey Eolo, el guardián de los vientos. Eolo era alto y flaco, usaba una corona dorada y una barba negra y cortita. Tenía 6 hijos y 6 hijas. Todos vivían en aquella isla pequeña, verde y pacífica. Recibieron a Ulises y sus hombres con alegría. Eolo los invitó a dormir en su palacio, que era fresco y cómodo. Después de tanto tiempo, los griegos volvieron a acostarse en una cama. «¡La cama! ¡Qué gran invento!», bromeó uno y los demás rieron. «Es cierto», comentó Ulises. «Uno se olvida lo buenas que son algunas cosas cuando las tiene todos los días». Cuando dijo esto, Ulises pensaba en la cama, en el baño y en la ropa limpia, pero también en su mujer, Penélope, en su hijo, Telémaco, y en los amigos que estaban en Ítaca. Al día siguiente desayunaron frutas, miel y pan. Después se sentaron en el jardín del palacio. Eolo hizo soplar una brisa tibia
y los griegos les contaron a él y a sus hijos cómo había sido la guerra de Troya. Les hablaron de Helena, Paris y Menelao, del enojo de Aquiles con Agamenón, de la valentía de Patroclo y Héctor, del caballo de madera. Los griegos se quedaron un mes entero en la isla. Antes de partir, Eolo, que dominaba los vientos, le hizo un regalo a Ulises. Le entregó una hermosa bolsa de cuero, cerrada con un hilo de plata. Aquí he guardado algunos fuertes vientos, le explicó Eolo. Solo dejé afuera al que los ayudará a llegar sin problemas a Ítaca. Después se dieron un abrazo y se desearon buena suerte. Y Eolo le ordenó al viento del oeste que empujara la flota de Ulises hacia Ítaca. En poco tiempo, los griegos divisaron a la distancia la costa de su hogar. Ítaca era solo una manchita, allá, lejos, pero era real. Felices, los hombres se abrazaron y brindaron. Como aún faltaban unas horas para llegar, Ulises se recostó a descansar. Entonces sucedió que algunos marineros muy alegres tomaron la bolsa de cuero que Eolo le había obsequiado a Ulises, creyendo que era vino. Cuando quitaron el hilo de plata, la bolsa se abrió de golpe y los vientos salieron todos juntos, chiflando como locos. De pronto, las naves fueron impulsadas a toda velocidad, para cualquier lado. En 3 minutos estaban de nuevo en el medio del mar, a muchísimos kilómetros de casa. Los marineros quedaron aturdidos y con los pelos revueltos. Ulises se despertó con el alboroto. Cuando vio lo que pasaba, se agarró la cabeza y estuvo a punto de ponerse a llorar. Le vinieron ganas de tirarse al agua, pero no se dio por vencido. ¡A remar!, les gritó a sus hombres, y en unas horas arribaron a una nueva isla. Allí esperaban encontrar gente tan amigable como Eolo y su familia, pero se equivocaron. Estaban en la isla de los caníbales lestrigones, comedores de hombres. Los lestrigones andaban siempre con hambre y tenían el doble de fuerza que un hombre común. Podían arrancar un árbol del suelo y levantar una mesa con un dedo. Cuando desembarcaron allí, los griegos fueron atacados por sorpresa. Lucharon con toda su alma, pero los caníbales los vencieron con facilidad. Iban amontonando a los griegos en un carro para comérselos más tarde. Ulises logró escapar con algunos hombres en una nave. De toda la flota solo quedaron ellos, sintiéndose solos y cansados. 2 días después llegaron a una nueva isla. Era Ea, la isla de Circe, la hechicera.